lo que les puedo adelantar es que el tiempo, creo que 90 minutos está bien. Yo había pensado 60 minutos, pero creo que 90 está bien para la cantidad de consultas que tengo en mente. Y otra cosa que creo es que esta base de datos, ¿sí? del, de los cursos ya no da más como para examen, ¿sí? Eh, Así que, si bien van a tener más tiempo, van a tener una dificultad más, que es, van a ver un DER nuevo de una base de datos distinta y sobre esa van a hacerles consultas. Así que van a tener que analizar el DER, ¿sí? Entender cómo están relacionados. Igual van a tener la parte gráfica y la parte de código, ¿no? Para poder conocer la base de datos y resolver consultas de una base de datos, entre comillas, nueva, ¿sí? Esa va a ser la dificultad agregada, ¿sí? Por otro lado, va a tener muchas menos tablas, creo yo, que la que estamos trabajando ahora, que tiene bastante, ¿sí? Entonces, por ahí una consulta que tienen que recorrer toda la base es, bueno, lleva tiempo, ¿no? Por otro lado, también lo bueno de que de esta base de datos que estamos usando es que la usamos hace tanto que tal vez ya algunas tablas se las saben de memoria y conocen más o menos cómo es la estructura, ¿sí? Pero, les repito, va a ser una base de datos distinta, ¿sí? Una nueva. Bien, así que lo que les recomiendo es que tengan, cuando realicen el examen, siempre el DER en un costadito minimizado, como para poder visualizarlo y recorrer bien las tablas, ¿sí? La base de datos va a ser muy sencilla en cuanto a la complejidad de lo que va a representar, cosa de que no les genere dudas de algún tema que por ahí no manejen, va a ser algo cotidiano, sencillo. Y bueno, las consultas van a venir por la dificultad que vieron en el modelo de parcial, ¿sí? Muchas maneras de resolver lo mismo. Ustedes van a poner el código de la consulta, ¿sí? El código de la consulta y con eso yo sé si está bien resuelta o no. ¿Sí? No importa los resultados que den, ponen el código de la consulta y yo analizo eso. Más de todo lo que ya tenían de todos los TPs, me puedo fijar, lo que puedo darles es parciales viejos, ¿sí? Parciales viejos de primer parcial. Recuerden que esos estaban pensados para resolverse con papel y lápiz, así que no hay datos ahí, ¿sí? Pero pueden resolverlo, incluso hasta pueden tratar de resolverlo con papel y lápiz, como para que vean cómo hubiese sido si probablemente estuviésemos en el aula, ¿no? Así que Silvana preguntó, ¿no? Si más para practicar les puedo subir uno o dos de esos y como desafío, si quieren, lo pueden resolver en papel. Y si no, con un bloc de notas, ¿no? Porque no está el script que crea lo pueden crear ustedes si quieren, pero no tienen datos, no tienen nada, entonces es un poco como para jugar también con eso de que tienen que tenerse confianza y lo que escriben tienen que estar seguros más allá de que puedan chequear o no con los datos, ¿sí? En el caso yo les podría dar, si quisiera que no tengan la posibilidad de chequear con los datos, les puedo dar una tabla con 100.000 registros y pasarían todo el tiempo chequeando datos, perderían todo el tiempo viendo si dio o no dio la consulta, ¿sí? Entonces la seguridad tiene que estar en el SQL que escriben, no en la comprobación registro a registro, ¿sí? Bien, entonces, con respecto a los 4 temas en los que se divide consultas de selección, ¿cómo se ven con cada uno? ¿Sí? El primero incluye selección y where, pero también incluye order by, distinct, top. ¿Alguna duda con eso? Sí, Lautaro, sus consultas es seguro el tema por lejos más complejo, tal vez, de comprender, porque hay que tener muy claro los anteriores y además tiene su dificultad por sí mismo, ¿no? Pero quería ir en orden si a alguno le quedó alguna duda de los temas que fuimos viendo. Todavía hay tiempo como para repasar algún concepto o algo. Y si no es practicar, ¿sí? Practicar.
encontrarse con situaciones y tratar de resolverlas. ¿Sí? Bueno, ahí leo que se habían olvidado, creo, el tema de que cuando calculan un máximo, un mínimo o algún valor en el cual haya algún empate, si se quiere, el top tiene una variante que es with ties, ¿sí? Que lo que permite es que eh, si hay empates, bueno, traiga todos los que cumplan esa condición. Y también vimos en algún momento que eso también se puede resolver con alguna subconsulta. O sea que siempre hay una forma alternativa de resolverla. Puede ser o no más costosa para el servidor, pero no es un problema ahora eso. Ni siquiera va a ser una cuestión que después se vea reflejada en la nota, ¿sí? Si hacen una consulta que no está optimizada, pero resuelve lo que se pide sin hardcodear, entonces va a estar bien, ¿sí? No, yo lo que voy a hacer es hacer una resolución hoy de Ailén de lo que les tocó, que a todos les tocó lo mismo hoy, no va a ser así el otro lunes, pero hoy a todos les tocó el mismo examen, y yo voy a resolver eso, ¿sí? Y después lo subo a GitHub. Y sepan que ustedes pueden haber resuelto algo de otra manera y igual estar bien, ¿sí? Bien, entonces después vinieron los joins, ¿sí? Trabajamos con joins, con los inner, y después con left y right. Vimos también algo de full join, pero no lo llegamos a utilizar en ningún caso, al full join, pero vimos de qué se trataba. En algún momento también mencioné el cross join, que es tal vez menos todavía probable que lo lleguemos a usar. Y focalizar ahí en el inner, en el left y en el right, ¿sí? Y que se pueden combinar todos con todos, y a medida que yo voy poniendo más joins, agrego más tablas o llamémosles datos, porque hemos visto que ni siquiera estábamos obligados a que sea una tabla de lo cual nosotros traíamos los datos. Podía ser una subconsulta, y más adelante vamos a ver que también puede ser algo que se llama vistas. Así que el join nos permite entonces agregar más conjuntos de datos y unirlos de forma vertical. Y después vimos el union, que lo que nos permite es hacer eso, pero visto desde otra manera. En lugar de ser de forma vertical, es de forma horizontal, ¿sí? Entonces, a un listado se le anexa horizontalmente otro listado, y entre los dos se arma un super listado, ¿sí? Pero de forma horizontal. Es decir, me agrega más filas, no me agrega más columnas. Las columnas tienen que ser iguales, la cantidad. ¿Qué más vimos después? Bueno, después pasamos ya a funciones de resumen. En las funciones de resumen vimos que la información que están en las tablas se pueden resumir, se pueden calcular no sé, el máximo, el mínimo, vimos promedio, vimos la suma de valores y vimos la cantidad de elementos, ¿sí? Todas esas son las funciones que vimos. Que son cosas que uno haría con una planilla de cálculo, tal vez. Teniendo una planilla de cálculo, calcular promedio, cantidad, suma, máximo, mínimo. Bien. Con SQL se puede, con funciones, ¿sí? Bien. Y por último, y creo que lo más difícil de todo, que vimos hace un par de semanas, fue el tema de subconsultas, ¿sí? Que son consultas que se ejecutan por cada fila de una consulta principal, ¿no? Entonces yo ejecuto la consulta principal, que hasta ese momento no sabíamos que se llamaba así, porque siempre era una sola la consulta. Desde que vimos subconsultas, vimos que hay una consulta que podríamos llamar la consulta A, y por cada registro de la consulta A se puede ejecutar varias veces otra consulta, que podemos llamarla subconsulta. Esa subconsulta se puede usar para un dato a filtrar en el where, ¿sí? Como valor a filtrar en el where, como generador de una nueva columna de la consulta principal, o directamente como el from de la consulta principal, ¿sí? Como tabla, por así decirlo, de la consulta principal. Son esos tres lugares donde uno puede hacer uso de subconsultas. Bien, eso es lo que vimos en base a lo de consultas de selección.
Consultas de modificación, de inserción y de eliminación no van a ser necesarias que ustedes las escriban, por así decirlo, para el primer parcial, sí para el segundo. En el segundo seguro que van a tener que hacer consultas de acción, pero en el primer parcial no. Y lo que es normalización, tampoco, ¿sí? Tampoco lo van a tener que hacer en el primer parcial, pero sí para el segundo. Bien, entonces el primer parcial se va a focalizar solo en consultas de selección y bueno, tienen que ser capaces de poder a partir de un script que ya está hecho, correrlo y generar la base, bueno, cuestiones básicas, ¿bien? Sí, Nicolás, el segundo parcial es un trabajo práctico y entonces ahí ustedes van a hacer uso de todos esos elementos que les fui mencionando y después los van a defender. Bien, entonces, tema de consultas de selección, entonces el primer parcial, me hubiese gustado, si hubiese sido, como les dije, en un aula, hubiese sido en papel, no por una cuestión clusteriana, si se quiere, sino porque así, porque clúster también toma en papel, ¿sí? No sé si lo cursaron, no, ustedes no cursaron con clúster tampoco de forma presencial, pero si alguien cursó con clúster de forma presencial, les toma en papel el código en C++, y a mí me parece muy bien, y una sola carilla, ese sabe de lo que está hablando porque es así, tal cual. Eh, Decía, coincido en eso porque si van a una entrevista laboral, es posible que les pongan un tiempo, un lenguaje o pseudo lenguaje y papel y lápiz, ¿sí? Y también puede ser que lo tengan que hacer en su computadora, ¿no? Depende del contexto, pero es probable que en algún lugar, en alguna situación se vean teniendo que hacer algo así y la universidad obviamente un buen lugar para experimentar esa situación, ¿sí? Y obviamente también tienen que tener práctica en computadoras, que tuvieron, creo, y mucho. Así que, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que decirme del modelo de parcial? ¿Algo que les pareció que estaban mal en los enunciados, que no entienden, que quedó en vivo? Yo el lunes voy a estar... y otra cosa que tendríamos que combinar es el horario en el que se va a hacer el parcial, ¿sí? Yo creo que empiece a las 8 y termine a las 9:30 estaría bien. No sé qué les parece a ustedes. Si no, puede empezar 8:30 y terminar a las 10. Más tarde me parece que no, pero... Yo justo te iba a preguntar esto mismo que está diciendo Ailén. ¿Cuándo una reseña es positiva? Creo que el enunciado decía el puntaje era mayor a 7, una cosa así. Ah, listo, entonces interpreté bien. Joya. Sí, mi idea, ¿no? Del enunciado era que inapropiada es cuando la persona tiene un exabrupto, más allá del puntaje que le ponga, y haya como que banear ese comentario, y positivo o no positivo, o negativo creo que decía, es en cuanto al puntaje, ¿sí? Como si tuviese una puntuación como un examen. Bien. Sí, Matías, la base con la que van a trabajar va a estar, sí, en un link con un script SQL, uno que cree la base y otro que le cargue datos. Y después ustedes cuando entran al examen van a ver qué consultas tienen que hacer. Usan el IDE que más les guste y después copian y pegan la resolución de cada problema con la consulta que lo resuelve, ¿sí? No decía lo del puntaje... Perdón, pensé que... No, tienen razón. Ahora que lo estoy viendo lo puse en otro lugar y no en el modelo de parcial. Bien, bueno, entonces seguramente cada uno habrá hecho su versión y está bien, ¿sí? Que haya sido así porque me lo morfé yo. Sí, solamente dice negativo y positivo.
me olvidé. Bueno, eso en el parcial no va a pasar, ¿sí? Y si pasa, se va a solucionar de alguna manera, ¿sí? Lo que les decía con respecto al horario, bueno, supongamos que es de 8 a 9 y media, que me parece un buen horario. Yo lo que voy a hacer es estar conectado a las 8, no por Zoom, pero sí en el campus virtual, y pueden escribir un mensaje, y si pasa algo como esto, por ejemplo, que podría haber dicho que lo hice a propósito para traer a pie este tema, pero no, se me pasó. Si pasaría algo como esto, entonces me dicen, ¿pero qué es una reseña positiva y una negativa? Yo ahí como mensaje se lo puedo responder rápido, ¿sí? Si me preguntan algo que deberían saberlo o que es parte de la resolución, les voy a decir que no le puedo responder eso y listo. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna cosa más? Ya quedó aclarado lo de la reseña positiva y negativa, que ahí fue error mío. Lo de Matías lo respondí, lo del link para la base nueva que van a usar en el parcial va a estar en el mismo enunciado, pero se la van a poder descargar fácil, ¿sí? Sí, voy a tratar de que en el parcial no queden cosas a interpretación, y si hay cosas, o sea, a interpretación es todo, ¿no? Eso seguro, pero lo que voy es que no haya doble interpretación, y si hay doble interpretación, yo soy muy abierto a que aceptar cuando algo lo hice mal, y si resolvieron de una manera que, ¿cómo podría decirlo? Que realmente se podía llegar a entender eso en base a lo que puse, se los acepto, obviamente. Si no, no. ¿Está bien? Depende de lo que diga, ¿sí? Si es justificable, como el caso de ahora, si alguien usaba lo que se le venía a la mente porque no tenía correctamente lo que indicaba positivo y negativo, y sí, obviamente, ahí no les puedo, mientras no hagan un select de cualquier cosa, está bien el puntaje que hayan puesto como positivo y como negativo. Pero si llega a haber algo ambiguo, como pasó en una de las consultas que tuve que editar, ¿sí? En el enunciado, ya les digo cuál es, porque viene el foro de dudas y hubo mucha gente que tuvo la misma pregunta sobre la misma consulta. Mira, Andrés se la sabe de memoria, la 16 me dice. Ahora entro. No, Ignacio, no van a ser las mismas consignas. Sí va a ser probablemente la misma base de datos, pero no las mismas consignas. La 16, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla por si no todo el mundo está viendo la misma. La 16, al principio decía listado de apellidos y nombres de usuarios que hayan realizado cursos, pero nunca se hayan certificado. Y para mí quedaba muy claro cuando lo escribí qué había que hacer. Pero está bien. Después, cuando lo empezaron a interpretar ustedes, me di cuenta de que lo que habían entendido en esa consulta es que hayan realizado un curso, digámosle curso A, y no hayan certificado ese curso A. ¿Sí? Y lo que yo pretendía de esa consulta es lo que creo que en la aclaración se entiende mejor, que es usuarios que hayan realizado al menos un curso, pero nunca hayan certificado ninguno. No importa cuál y cuál, ¿sí? Tiene que ser más de uno cursado y 0 certificado. Eso es lo que entendía yo o quería yo que hagan. Si resolvieron lo otro y hubiese sido un examen, yo lo hubiese tomado como que estaba bien, porque leyéndolo me doy cuenta que tiene doble interpretación. Pero después hay otras que son mucho más claras. Por ejemplo, la 15, no hay, me parece, doble interpretación acá. A lo sumo podrán decirme, bueno, de usuarios, ¿qué datos muestro? Y ustedes deciden si mostrar o solo la ID, o asterisco, o apellidos y nombres, y obviamente lo que elijan no va a estar mal, ¿está bien? Lo mismo con la 14, listado de cursos que
¿qué datos del curso? Bueno, si solo muestran el ID o el nombre, estaría bien. Ahora, si yo acá pongo listado de cursos con ID, nombre y fecha de estreno, y bueno, tienen que poner exactamente eso que pedí. ¿Está bien? Bueno, fíjense, estas consultas son complicadas, sí. Eran desafiantes, ¿no? No eran tantas, pero eran bastante difíciles, casi todas. Sobre todo creo que de la 10 en adelante se empieza a complicar, ¿sí? Y bueno, la idea es que practiquen, ¿sí? El examen no va a estar compuesta por todas preguntas de este nivel de dificultad. Quédense tranquilos. Tampoco va a ser una pavada. Hay que tratar de encontrar un punto exacto para que sea desafiante, pero que se pueda resolver también en 90 minutos. Bien. Sí, este modelo me parece que, salvo el detalle ese de que estuve mal en la pregunta 5, que está mal redactada totalmente, el nivel es el que me gusta como para parcial. Bueno, y esas son cosas que tienen que ver con la práctica, ¿no? Del tema del ISNUL o el del WITICE. Pero lo importante es que, y otra cosa, lo importante es que si se ven que se quedan sin tiempo, pongan lo que hicieron igual, aunque crean que igual no va a estar para probar. Me interesa ver qué salió, ¿sí? Aunque no sea lo que más le convence. Y después, eventualmente en un recuperatorio, se prepara mejor, o se sienten más confiados, o simplemente tienen un mejor día y sale todo bien, ¿sí? Pero si no les sale por alguna cuestión la consulta, pueden poner, básicamente, si quieren poner un comentario, no me salió, pero intenté esto, y ponen lo que hayan escrito. Sí, Ailén, lo que les decía Silvana es que les puedo dar 1 o 2 parciales que tomé alguna vez para Laboratorio 3. Esos no tienen base porque son para resolver con papel y lápiz, pero les va a servir para practicar. Y yo ya no sé, es como que ya lo exprimí al máximo a esta base de datos, no se me ocurre nada más que pedirle. De última pueden armar consultas entre ustedes, inventen enunciados ustedes. Yo ya veo cada vez que pensaba una consulta para el modelo de parcial ya la había escrito en algún ejercicio antes. Entonces, es posible que sí, o me parece que con los parciales viejos que les pueda conseguir van a tener para practicar, y ahí les puedo poner, en lugar de los que originalmente hubiesen sido, no sé, 4 o 5 consultas, inventarles algunas más, y ya tendrían unas 10 más para resolver, 15 más para resolver, con bases distintas. Lo bueno de eso también es que los prepara un poco para trabajar con una base distinta a la que vienen trabajando. Y como les decía, si ustedes quieren a esto, si le ven alguna consulta más que a mí no se me ocurrió, pónganla como enunciado en la cafetería y buenísimo, pero ya no le veo más cosas para sacarle, más que consultas que sean parecidas ya. ¿Sí? Ya hay como algunas consultas que se empiezan a aparecer, y tampoco es la idea que aprendan cansándose de las mismas consultas una y otra vez, ¿sí? Cantidad de apellidos que empiezan con M, sí, y terminan con I, si sale más galán. Bien. Debe haber algún otro que empiece con M y termina con A. Bien. Quedan 10 minutos. Si quieren, después de esto, si no tienen alguna pregunta puntual de la guía o de alguna otra cosa, hacemos el modelo de parcial. ¿Sí? Yo ya tengo las consultas que a ustedes les tocó. Y resolvemos eso, vemos qué diferentes maneras cada uno pensó para resolverlo. Y después yo lo que hago es, con tiempo, hoy o mañana, temprano, les preparo parciales, como para que tengan la semana para practicar. Subo esto a YouTube y me pongo
Me concentro a preparar un parcial que esté bien escrito y sin ambigüedades, ¿sí? Y el lunes, entonces, ya saben, a las 8, lo voy a poner en avisos, empieza el parcial y termina 9:30, ¿bien? Entonces, corto acá y volvemos a entrar los que quieran para resolver el modelo de parcial, ¿sí? Nos vemos en un ratito, entonces. Y vamos a ir resolviendo las consultas, ¿sí? Fíjense la primera. Aclaro, no todas van a valer el mismo nivel de puntaje porque hay consultas mucho más difíciles que otras, ¿sí? Así que les dije hipotéticamente si cada una valiese 2 puntos, tendrían X puntaje, pero después claramente la primera es mucho más fácil que la quinta, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, empecemos con la primera. Para cada año, cantidad de cursos que se estrenaron en dicho año y el promedio de costo de cursada de cursos de ese año, ¿sí? Entonces, no, estoy poniendo cualquier cosa, perdón. Es use, monkey unif, ejecuto esto. ¿Están viendo, no, la pantalla? Ah, qué bueno. Bien. Bueno. Lo que voy a hacer es guardar esto como modelo de parcial resuelto. Entonces, quien no haya hecho el modelo de parcial tiene una posibilidad de abrirlo y que no esté resuelto, ¿no? Ahí estamos. Entonces, esto lo cierro, esto lo ejecuto, esto lo tiro a un costadito. Bien, ahora sí empecemos. Bien, por cada año, entonces, voy a traerme el año de la fecha de estreno de los cursos, así que le pongo el alias C y el campo es estreno. Bien. Le podemos poner un alias que se llame año a la columna. Y luego necesitamos cuántos cursos se dieron ese año. Podemos poner un count asterisco ahí, sin problemas, como cantidad. Y el promedio del costo como promedio. Costo. From cursos, el alias está bien. Y después tenemos que poner un group by, porque tiene que agrupar por el año de estreno, y listo. Ahí estaría resuelta esta consulta, ¿sí? Me parece que se puede, obviamente, hacer con una... con 2 subconsultas, pero más difícil, ¿no? Y bueno, un order by, claro, si quieren dejarlo lindo, un order by de 1, que sería el año, de forma ascendente o descendente por ahí tendría más sentido, y ahí quedaría. Esto es lo que probablemente les haya dado, ¿sí? ¿Cómo, Silvana? Sin poner el year de estreno. O sea, sin poner esto. Ah, y... No, yo digo sin poniendo estreno, pero no poniendo year estreno. O sea, No, poniendo estreno como... no, estaría mal. Esto así, Ok. estaría mal porque fíjate lo que muestra.
ves que hay muchos más resultados porque lo que tiene que coincidir es la fecha completa, ¿no? El año, el mes y el día. Porque ese va a ser el criterio de agrupamiento. Y te pide solo el año, por eso es el year. Ahí sí estaría, eso sí estaría mal. Si hubiesen puesto el group by del year, pero no hubiesen puesto el year como columna seleccionable, está mal, pero no tanto, ¿sí? Porque no puedo ver cuál es el año, pero técnicamente los datos están bien calculados, solo que no sé qué año es. Como que le falta algo importante, pero la idea está. Igual sería muy raro que se olviden de poner esto y lo pongan en el group by. Sería raro, pero bueno. Y si no ponen en el group by el year, no funciona. ¿Sí? Porque no les tira el típico error ese de que tienen algo que no forma parte de una función de agregado, ¿sí? Claro. Pasemos a la 2. Ah, no, claro, si no ponen el year y ponen solo estreno y agrupan por estreno, les da otra cosa, está mal. ¿Sí? Bueno, el idioma que se haya utilizado más veces como subtítulo. Si hay varios idiomas en esa condición, mostrarlos a todos. Bueno, entonces, acá hay varias maneras de resolverlo. Lo ideal sería saber cuántas veces cada idioma se utilizó como subtítulo, ¿sí? Entonces, podríamos mostrar el nombre del idioma y cuántas veces fue utilizado, ¿sí? From idiomas, y ahora, hacer un join con idiomas por curso, porque ahí es donde realmente se usa un idioma, ¿sí? La tabla de idiomas solamente tiene la información de los nombres de los idiomas. Pero en idiomas por curso yo a un idioma lo uso, ¿sí? Como audio, como subtítulo, ya vimos. Lo uso en algún curso. Entonces a este le ponemos I por C y ponemos on i.id igual a i por C .id idioma, ¿sí? Bien, tenemos entonces para cada idioma cuántas veces se utilizó. Bien, si le pongo group by, ya tengo eso. Sí, se puede poner otra condición en el join. La idea de poner otra condición acá es que haya una doble relación, ¿sí? Que tengan dos columnas por ahí para relacionar. No está la idea como para poner and, qué sé yo, no sé, por ejemplo, si fuese el curso, costo mayor a 1000. Porque para eso está el where, ¿sí? No es que no te funcione, sino que para mí, a mí no me gusta, ¿sí? Igual si lo usan así y les anda, es aceptable, ¿sí? Pero para mí el join sirve para una cosa y el where sirve para otra. Entonces cuando se mezcla eso, no me gusta, yo no lo hago así. Pero si anda, no les puedo decir que está mal, ¿sí? Bien. Falta entonces, como les decíamos, como les decía acá, ya cuando estoy hablando en plural de mí mismo, porque estoy... Esto, si lo muestro así, es para cada idioma cuántas veces se utilizó, indistintamente de para qué, si para subtítulo, para audio o para texto, creo que se llamaba así. Y a nosotros nos interesa solamente como subtítulo. Entonces, acá, en lugar de andar adivinando cuál es el ID que le corresponde a subtítulos, hacemos simplemente un join más a tipos idioma, que es lo que nos decía qué tipo de idioma era. Y el ID de tipo, en general yo lo hago al revés, pongo el ID del tipo acá y por C punto ID de tipo acá. Entonces, ahora tenemos lo mismo que antes, pero lo que incorporamos es la capacidad ahora de poder poner un where
y preguntarnos si el nombre del tipo de idioma es subtítulo. Creo que está escrito así. Bien, si corro esto como está, vieron que los valores cambiaron. Castellano sigue siendo, pero con otros valores, ¿sí? Igual pedía menos, no más. Así que nos tenemos que fijar en los que tienen el extremo inferior, ¿no? Los que tienen 5. Francés, italiano y portugués. Porque decía... Ah, no, más veces, dice. Pensé que decía menos. Ok. Decía más veces en el examen. Más veces, ok. Bueno, se ve que estaba pensando en menos y terminó quedando más. Entonces, bueno, lo único que habría que hacer ahora es, para que el top tenga sentido, un order by, y en este caso es order by, por ejemplo, count de forma descendente, porque quiero que sean más veces, y top 1 para que sea el primero. Y como dice acá, si hay varios en la misma condición, mostrarlos a todos, es con with ties, ¿sí? Y esto haría que si hay más de uno, que en este caso no hay, aparecerían varios, ¿sí? Si lo ejecuto va a seguir apareciendo castellano. Use descendente, ¿no? 13, ¿sí? Ahora, lo que seguramente yo tenía en la mente cuando hice era menos, no más, ¿sí? Y si fuese menos veces, ¿qué cambia en esto? En toda la consulta. Claro, cambia el criterio de ordenamiento, que va a ser ascendente, y como me quedo con el primero con empates, ahí sí me va a mostrar esos 3 idiomas, que era francés, italiano y portugués, ¿sí? Bien, igual la consulta pedía otra cosa, así que hay que resolver lo que pide. Más allá de que no tenga sentido el with ties, se tendría que poner igual, ¿sí? Porque estamos a una serie de inserts de que haya empate, por ejemplo. Así que ustedes no se hagan problema. Si le agregan algo y dicen, da igual, bueno, no importa, tienen que poner lo que pide la consulta, más allá de que los datos, con los datos que tenga ahora, no den, ¿sí? Y ya saben, pueden no tener el count acá, si no lo quieren, porque como solamente pide el idioma, pueden sacar el count de la selección, ¿sí? de columnas. Y ahí estaría. Bien. Lo vuelvo a dejar como estaba en el modelo de parcial, o sea, más veces y descendente. Y le copio esto así. Idem, pero menos veces como subtítulo. Y le pego la otra. ¿Sí? Así les quedan los dos. El order by ahí es fundamental porque te da a vos la seguridad de saber que está ordenando por la cantidad, que es lo que después determina si es más veces o menos veces. ¿Sí? Cuando usan top, tendría que haber siempre un order by. Porque si no, ese top, ¿sobre qué lo hacen? ¿Sí? Si van a rankear, lo tienen que rankear sobre algo, y ese algo es el ordenamiento que ustedes le pongan. ¿Sí? No, ese te trae... Esa que pusiste, Silvana, te trae el primero de los nombres ordenados alfabéticamente y posiblemente hubiese sido castellano también, pero de casualidad. Bueno, pasamos a la 3. Bien. Apellidos y nombres de usuarios que cursaron algún curso y nunca fueron instructores de cursos. ¿Bien? Tienen que haber cursado algún curso, cualquiera, y nunca haber sido instructores. Bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo resolverían esto? Sí, hay varias maneras.
Hay una sencilla que, miren, es más o menos lo que puso Nicolás. Vamos a ir escribiéndola, no voy a copiar y pegar lo que puso Nicolás para ir desarrollándola, pero es tal cual. Es mostrar apellidos y nombres de datos personales. Acá, acuérdense, como la relación era 1 a 1 con usuarios, no haría falta hacer un join a usuarios, pero si lo hacen tampoco está de más. Está de más, pero tampoco va a andar mal. Y me fijo directamente si el ID del usuario en datos personales está en inscripciones, para saber si cursa, y no está en instructores por curso, para saber si fue alguna vez instructor. Entonces lo que tendría que preguntar acá es, where dat.id se encuentra dentro de, y acá pongo, traigo, sin repetir, los IDs de usuarios de inscripciones. Entonces, el ID de la persona tiene que estar acá al menos una vez. ¿Sí? Que al ponerle distinct tiene que estar, y punto. Y no tiene que estar select distinct y de usuario from inscripciones por curso. Creo que con eso estaríamos. Acá me olvidé de poner la columna, ¿no? dat.id no tiene que estar en ese listado. Creo que ahí son 17, supuestamente. Vamos a probarlo haciéndolo de una forma más difícil, que es esto mismo, otra manera. Esto mismo. Y vamos acá a contar cuántas veces cuántas veces cursó. Y cuántas veces instructor. Cuántas veces alumno y cuántas veces instructor. Entonces, alumno tiene que ser mayor a 0, instructor tendría que ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces, para hacer esto, ¿sí? Tendríamos que pedir acá. Contar cuántas veces en inscripciones el ID usuario es igual al ID usuario de la consulta de arriba, ¿sí? Acá me falta el where. Ahí estamos. ¿Cuántas veces? En inscripciones, el usuario de la inscripción es el mismo que el de la consulta de más arriba. Y como siguiente, ¿cuántas veces en instructores por curso el ID usuario es el mismo de arriba? ¿Sí? Esto nos va a dar, obviamente, si lo ejecutamos, no el resultado completo, sino un set con todos los usuarios y cuántas veces fue alumno y cuántas veces fue instructor. Y ahora, con otra consulta, fíjense que es más difícil, yo les había dicho, esta es mucho más difícil. Si yo todo esto lo transformo como una tabla auxiliar, por ejemplo, tabla aux, ¿sí? Todo esto que está acá entre paréntesis, ¿no? Es mi tabla auxiliar, entonces puedo tabla auxiliar punto apellidos, tabla auxiliar punto nombres, from la subconsulta, y con la condición de que
de la tabla auxiliar punto cantidad de veces que fue alumno sea mayor a 0 y tabla aux punto cantidad de instructor igual a 0. Claro, bueno, esto no hay necesidad. Fíjense que de esta forma lo sencillo, ¿sí? Que también se puede resolver porque no nos interesa cuántas veces, ¿no? Están las palabras algún y nunca. Nunca nos indica que no tiene que estar, ¿sí? Tiene que básicamente no estar en esta tabla. De esta manera estamos diciendo que tiene que estar 0 veces, que es lo mismo. Y algún es que tiene que estar una vez o más, ¿sí? Entonces con in, de esa forma lo resolvemos. Y aparte, al estar usando distinct, nunca va a estar más de una vez. Acá lo que hacemos, como puede aparecer varias veces, es preguntar si es mayor a 0. Tendrían que dar lo mismo. Igual no me acuerdo cuánto daba, pero tendrían que dar, sí, creo que era 17, estoy casi seguro que era esto. Ustedes después lo chequean si da lo mismo, pero estoy casi seguro que sí. Fíjense, dos formas, las dos con subconsultas, pero una mucho más fácil que la otra de resolver. Pero pueden hacer cualquiera de las dos, estaría bien. Después, para cada usuario mostrar los apellidos y nombres y el costo más caro de un curso al que se haya inscrito. En caso de no haberse inscrito en ningún curso, debe figurar igual en el listado, ¿no? Pero con importe igual a -1. Entonces, yo quiero mostrar apellidos, nombres y el costo de un curso que haya cursado, es decir, de la inscripción al curso, el costo, ¿sí? Y de esos, el más caro, o sea, max. El más caro de un costo de alguna inscripción que haya hecho. Bueno, un from datos personales y hago un join a inscripciones. Y acá quiero preguntarles por las dudas, igual es una cuestión de este there en particular y no, tal vez con otro no suceda, pero ¿a alguien le queda alguna duda de por qué de datos personales podemos saltar directamente a inscripciones o podemos saltar directamente a instructores por curso? Bien, veo que hay gente que les quedó dudas y está bueno aclararlo, ¿sí? Como esto es una relación de 1 a 1, el ID del usuario, ¿sí? Con el que está relacionado un dato personal, va a ser el mismo, ¿sí? El mismo valor, y acá en datos personales puede estar una sola vez. Es decir, va a estar uno en cada lado de la tabla. Y si entonces yo acá tengo un ID que acá va a estar una sola vez, entonces relacionarlo con esto y después con esto es exactamente lo mismo que ir y relacionar este ID con el ID de usuario, acá directamente, ¿sí? Ahora, si yo pudiese tener un dato personal y que una persona pueda tener múltiples usuarios, entonces no puedo hacer directamente, porque puede ser que lo haga con un usuario o con otro, o con otro, o con otro. ¿Está bien? Entonces, acá, como es el mismo, pues una relación de 1 a 1, yo sé que puedo ir directamente a inscripciones o puedo ir a instructores por curso. Para que se den una idea, imagínense que en datos personales tenemos el DNI, ¿sí? Y esa es la clave. Acá en vez de decir ID, diga DNI, ¿sí? Bueno, acá también va a decir DNI en ese ejemplo. Y acá también va a decir DNI usuario y acá también va a decir DNI. Entonces, como son todos siempre el mismo valor, no hace falta que pase por usuarios. Solo porque sería, en este caso, una relación de 1 a 1, ¿sí? Es este DER en particular que tiene esa característica, entonces por eso muchas veces me salteo para que sean menos joins, ¿sí? Entonces, acá, como había dicho, puedo directamente poner
que el ID del dato personal, el ID de la persona o del usuario, sea igual al ID de usuario de inscripciones. Bueno, esto hasta acá, ¿qué me estaría haciendo? Me traería, de todas las personas que se inscribieron al menos una vez a algún curso, ¿sí? Porque una inscripción representa una inscripción a curso, me trae el costo máximo si le pongo el group by, ¿sí? Me trae el costo máximo de la inscripción si le pongo el group by. Bien. Pero me pide también que si una persona no se inscribió, aparezca igual. Entonces, para hacer eso, no tengo que usar un inner, tengo que usar un left, ¿sí? Si pongo un left, entonces me va a traer de cada persona que se inscribió, cuál fue el costo más grande de la inscripción, y de las que no se inscribieron nunca, me va a traer null como max, ¿sí? Entonces, si lo ejecuto así como está, si lo ejecuto así como está, acá podemos ver que las personas que no se inscribieron nunca a un curso tienen null, ¿sí? Tienen null. Y nos pide que si pasa eso de que tenga null, es decir, si nunca se inscribió a ningún curso, el importe del curso tiene que aparecer igual, el importe, el costo, pero como -1. Entonces, eso lo logramos con una función, ya lo vimos, que se llama isNull, y que si este valor que le paso como primer parámetro llegase a ser null, lo va a transformar por otro valor que yo le pase como segundo parámetro. En este caso, él es -1. Y si no tiene null, obviamente se queda con el valor del primer parámetro, que es el max de costo. ¿Bien? Y listo. Esto sería la consulta 4. Entonces, los que no cursaron tienen -1. Bien. Bueno, a ver, ¿alguna otra manera de resolver esto? Son 39, a ver. Sí. ¿Por qué? ¿Tienen menos ustedes? Ok. No use distinct. Acá no hace falta. No hace falta usar distinct. No. En realidad, poner un distinct no afecta en nada. Y no estoy seguro, pero creo que nunca afectaría en nada poner un distinct, entonces como que está de más. No cambia en nada. A ver, Silvana, voy a poner acá. Ah, no me deja copiar y pegar. ¿Puede ser? A ver. Ahí está. Bueno, sería... pasa que nunca traes nada de... ¿Por qué de cursos? Y no de, de datos personales. Ah, me olvidé de la última parte, perdón. Bien. Bueno. Esta es su consulta. Creo que está bien. A ver, vamos a probarlo. Tiene 39. -1 para los que no
Sí. Está bien. Barcelona, Ferrari. Que quede, ¿no? Creo que está bien. Hiciste una subconsulta. Por eso fíjate que vos no tuviste que poner un group by. Si no, no podrías calcular el máximo sin el group by, ¿no? Pero como es una subconsulta, te deja hacerlo. ¿Alguien que lo haya hecho distinto? ¿Alguien que haya usado Union en alguna parte del examen? Por ejemplo, acá se podría usar Union. Es más complicado, pero si se quiere también se puede resolver con Union. Por ejemplo. ¿No? Bueno. ¿Usó join acá, decís vos? Porque lo que hizo fue exigir que la inscripción pertenezca a un curso y es algo que se va a dar siempre. Siempre una inscripción pertenece a un curso. Entonces, es un extra que le agrega, una restricción más, digamos, que le agrega, pero que tampoco es que no se cumple, ¿sí? Pero acá hay un problema. Ahora sí veo una cosa que está mal en lo que hiciste, Silvana, que en realidad el costo que tenés que tomar es el de la inscripción, no el del curso, ¿sí? Acá es así. Esto tendría que ser. Porque si tomás el costo del curso, no es lo que realmente la persona debería pagar, sino es lo que se está cobrando ahora por el curso. Y entonces te va a dar distinto, ¿sí? Por ejemplo, si yo hice el mismo curso que vos, pero yo lo hice en el 2020 y vos lo hiciste en el 2010, lo más probable es que yo pague mucho más que vos, ¿sí? Por una cuestión de inflación o por lo que sea. Entonces, acá lo que vos tenés que tomar es el costo de la inscripción, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Y queda 4 minutitos. Vamos a ver si podemos llegar a hacer esto y si no, bueno, volvemos a entrar y terminamos esta, que es parecida igual a la 4, me parece, ¿no? A la 3, perdón. Tiene una similitud. No tiene una similitud. No, así que vamos a hacer así. Como no lo quiero resolver en 3 minutos a las apuradas, voy a cortar acá y voy a entrar de vuelta y vamos a hacerlo con el tiempo que lleve, ¿sí? Probablemente unos 10 minutos, si alguien tiene preguntas, y después sí terminamos. ¿Está bien? Así que vamos a hacer esto tranqui. Vuelvo a entrar una vez más. Bien. ¿Por qué primero nos preocupamos por contar, ¿sí? Esto. Y hacemos como hicimos acá arriba, ¿no? Por cada usuario, por acá, por cada usuario, contar acá la cantidad de positivas y la cantidad de negativas. ¿Bien? ¿Te parece? Por cada usuario, la cantidad de reseñas que hizo positivas y la cantidad de reseñas que hizo negativas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacer un select count de reseñas. Vamos a ponerle un alias R. Y hacer un inner join a inscripciones. On r.id de inscripción sea igual a i.id, ¿no? Entonces lo que hacemos es, acá que está mal, id inscripción, sí.
Bueno. Bien. ¿Y qué nos falta acá? Pedir que la inscripción, el usuario, sea el usuario de la consulta de afuera y que el puntaje sea mayor o igual a 7. Bien. Esta sería una de las partes. Y Ángel, una preguntita. Sí. Ahí no debería ser un distinct, porque estás contando todas las combinaciones, o sea, un inner join entre inscripciones y reseñas. O sea, si el mismo usuario hizo varias reseñas, digamos, apropiadas, o sea, no apropiadas no, sería buenas, te lo cuenta varias veces, y no tendrías que contar. Yo todavía no estoy haciendo esta parte, ¿eh? Yo estoy queriendo ver para cada usuario cuántas reseñas con puntaje más de 7 o 7 tuvo, hizo. Ah, ok. Y todavía no estoy ok. resolviendo, estoy yendo por partes. Entonces, esto me resolvería cuántas positivas hizo. Ah, ya veo por qué me tira tantos errores. Me falta cerrar esto y poner una coma. Ahí está. Cant positivas sería este. Y lo mismo, pero con menor a 7, sería las Cant negativas. Entonces, para cada usuario cuento cuántas veces puntuó 7 o más, cuántas veces puntuó menos de 7. Entonces, ejecuto esto y lo que se tiene que dar es, creo que pedía que positiva sea por lo menos 1 y negativa 0. A ver. Sí. Bien, vamos a correrlo de vuelta. Entonces, positivas 1, negativas 0. Acá no se cumple, entonces no contamos. Acá se cumple 3 veces, o sea que hay 3 usuarios. Y acá se cumple 2 veces más. Son 5. ¿Sí? Son 5 usuarios, acá podemos ver, son 5 usuarios en los que se cumple que puntuó mayor o igual a 7 al menos una vez y menor a 7 nunca, 0 veces. ¿Sí? Entonces, ahora podríamos hacer lo mismo que hicimos en el otro caso, que era un select asterisco from, todo esto como una tabla auxiliar, todo esto, ¿no? Como una tabla auxiliar. Y luego acá pedir que Cant positivas sea mayor que 0 y Cant negativas sea igual a 0. Si lo corro una vez más, tendríamos que ver esas 5 filas. ¿Sí? Tenemos que ver esas 5 filas. Y ahora, como a mí no me interesa ver cuáles son, si no me interesa contar, es un count de esto. Y le ponemos as Cant, bla, bla, bla. ¿Sí? El que corresponde. Y esto nos va a dar 5. A mí me ha dado 5. Y creo que es este el resultado, ¿sí? Creo no, es este el resultado. Por eso esta resolución acá le falta, me parece. No, está resolviendo otra cosa. Ángel, ¿por qué le pones el count ahí, el último count que pusiste? En ¿Este de acá? Sí. Porque me dice la cantidad, no me pide cuáles son los usuarios, me pide cuántos. Ah, mira. Claro, nunca lo había hecho así. ¿Qué lo dejaste con el asterisco solo? Y ahora que estoy viendo, tal vez se podría usar menos subconsultas. A ver, serían por ahí un poco más complejos, pero podríamos poner, ¿sí? A ver, otra versión. Podríamos hacer el select count asterisco
from datos personales, del cual sacamos el ID de la persona, where esto, que es la cantidad de positivos, ¿no? La cantidad de reseñas que hizo esa persona positivas. Esto tiene que ser mayor a 0. Y esto de acá, que es la cantidad de negativas, tiene que ser menor, tiene que ser igual a 0. Esto tiene que ser igual a 0. Esto así también tiene que contar lo mismo, sin la necesidad de otra subconsulta. Esto tiene que dar 5 también. Ahí está, ¿ven? Eso, sí, es otra forma, acá podemos poner scan, es otra forma de resolverse, donde fíjense, en general, esta está buena porque en general el valor que devolvía una subconsulta en el where la usábamos como número, por así decirlo. Acá también lo usamos como número, pero digo, la usábamos como número para comparar contra un valor de una columna. Y acá es como proposición lógica directa, ¿no? Si este número que devuelve acá es mayor a 0 y este número que devuelve acá es igual a 0. Si ocurre eso, cuenta en el count, ¿sí? Esta es otra forma de resolverla. Uso la subconsulta como valor para comparar la otra parte de la proposición lógica. Básicamente es, por cada persona, fíjate si la cantidad de reseñas que hizo es mayor o igual a 7 y contalas. Y ese valor que contaste, fíjate si es mayor a 0. Y por otro lado, de esa persona, la cantidad de reseñas con puntaje menor a 7, contalas. Y si esa cantidad es igual a 0, devolví una fila que la consulta principal usa para contar. Eso es lo que haría esta consulta, ¿sí? En cambio, la otra, lo que hace es, genera primero todo un resultado, y ese resultado después lo usa la consulta principal para contar, y le pone la condición acá. Yo creo que la primera que salió, esta, es más clara a la vista, porque incluso pueden ir probando y fíjense que fuimos contando cuáles eran los valores, pero esta otra también, si les parece más sencilla, como pusieron por ahí, es otra forma de resolverla, ¿sí? Y esta no estaría funcionando. No termino de entender por qué me da mal. O sea, si bien veo que la forma que hicimos abajo está mejor, no entiendo por qué. ¿Dónde es que me cuenta además, no? Cuenta. ¿Qué podríamos hacer para comprobar? A ver, ¿qué pasa si comentamos esto? Y lo único que le podemos agregar del usuario que tenemos acá es el ID de usuario, ¿no? Entonces, agregamos el ID de usuario. No, perdón. No dije nada, porque va a cambiar completamente la naturaleza de la consulta si hago eso. Vos pedís que cuente todas las filas de inscripciones con reseñas cuando el ID de la reseña se encuentra en una inscripción una reseña con puntaje mayor o igual a 7 y el ID ese mismo no se encuentre
No, para mí acá estás contando, para mí acá estás resolviendo otra cosa. Lo que estás resolviendo es toda inscripción que tenga una reseña con puntaje de más de 7 y nunca una reseña con puntaje de menos de 6. Vamos a ver si es eso lo que decodifiqué. Entonces, hagamos así. Mostremos toda inscripción, vamos a poner inscripción.id, from inscripciones as i. Y la cantidad where, perdón, con el join, a reseñas, R, bien. Y vamos a poner where r.puntaje sea mayor a 7, group by i.id. A ver cuánto nos devuelve esto. Nos devuelve 8. 8 inscripciones que tengan un puntaje de más de 7, ¿sí? Y esto así nos devolvía 8 también. Y me parece que lo que resolviste es esto. Acá a mí me falta igual como una condición más, pero lo que pusiste es que la inscripción tenga por lo menos una reseña con puntaje 7 o más y nunca una reseña con puntaje 6 o menos. Eso es lo que resolviste. No me acuerdo quién era que lo resolvió de esta manera. Yo, Nicolás. Nicolás. Sí, creo que ahora entiendo. Es como que no ¿Sí? estoy relacionando nunca con el usuario, ¿no? El usuario nunca interviene, son solo las inscripciones. Claro. Sí, pero fíjate que igual costó un poquito entender la lógica, igual cuando la vamos traduciendo, y lo bueno es cuando hay pocos datos es que se puede probar, estás resolviendo eso. Contar inscripciones que aparezcan en reseñas, ¿sí? Este join hasta creo que se podría sacar. Si lo sacamos, me parece que es lo mismo. Sí, porque acá ya estás pidiendo que la inscripción esté en la reseña. Bien. Ah, sí, eso me había dado cuenta en un momento. No sé por qué al final lo dejé. Claro, es como redundante porque le estás pidiendo que pertenezcan reseñas, pero igual con el in también le estás pidiendo que pertenezca a reseñas. Así que es como... Claro. Bien. Y Andrés pegó una... Esa que pegaste está mal, decís vos. ¿Pero tenés dudas de por qué está mal o...? En realidad no termino de entender por qué, pero me pasa lo mismo que a Nicolás. Te Me da da 8. 8 también. Sí. A ver si puedo copiar y pegar. Es hasta el paréntesis de cierre. Ok. Contás el ID de usuario, haz cantidad de usuarios. Bueno, acá también veo como factor común que no pasas por datos usuario, pero bueno. Pedís que se relacione con reseñas. No, porque le pido ID de usuario. O sea, cuento distinto, ID de usuario. Yo no sé si ese distinct reconoce eso que estoy contando. No, el O listing acá cuenta todo lineal. está mal puesto. Si el listing vos querés que tenga algún Que impacto, cuente distintos. en ese caso tiene que ir acá. Ah, ahí está. Porque el otro, a ver, Bueno, perfecto. sí, Entonces, si lo puedo ver. siempre depende de los datos, ¿no? Pero esto de acá, a vos te da 8, y pasándolo acá,
te puede dar Sigue dando 8, como te puede dar Sigue dando 8. otro valor. Sí, sigue dando 8. Te da 8. Pero podría dar otro valor. Pero a ver, contás el ID de usuario de la inscripción, pedís que haya reseñado. Y Es muy parecido al Nicolás, sí. el ID no, y no se encuentre. Pero ¿no te falta una parte? No, lo terminé haciendo así. Ahora lo estoy haciendo igual porque lo había hecho mal. Pero nunca pediste que sea positiva la reseña. Que no se encuentren en las que son menores a 7. Supongo que tendría que encontrarse en las otras, ¿no? Le puse que no esté en... No, que la reseña que haya hecho no supere o sea igual a 7, no significa que haya realizado una que sea mayor o igual a 7. Fíjense, eso es importantísimo. Claro, Usted tiene que claro, preguntarse las dos cosas. Tiene que pasar una cosa y además pasar la otra. Acá lo complicado por ahí es que parece que una cancela la otra. Y no. Yo pude haber hecho una reseña buena y nunca una mala, pero también puede haber hecho una reseña buena y una mala. Ojo con eso, ¿sí? No sé si quedó claro, si no lo vuelvo a decir de otra manera, pero que justo No. esto de acá, ¿sí? Pasa que, bueno, la verdad, yo no, como no lo puse, quedó mucho a la interpretación de ustedes, ¿no? Probablemente si hubiese estado puesto esto así, les queda un poco más claro, pero igual me parece que el bug que tuvieron en la consulta no tenía que ver tanto por cuál era el puntaje para considerar positivo o negativo, sino la interpretación de la consulta en general, ¿sí? De cómo encararla. Lo que tiene que pasar es que la persona tiene que haber hecho por lo menos una reseña con puntaje mayor o igual a 7 y ninguna reseña con puntaje menor a 7. ¿Sí? De cursos distintos, no importa. ¿Sí? Y después, una vez que tengo cuáles son esas personas, si se quiere, yo lo que necesito saber es cuántas son en realidad. Bien. Entonces, estas no resuelven eso. Así que las Claro, claro, las voy a sacar para no marear en el resultado final. claro, la parte de arriba que yo había hecho, donde había hecho el inner, podrían ser usuarios, pero que hayan hecho menores a 7. Entonces, no, yo tenía como que ya habían hecho una reseña, pero claro, no una reseña mayor que 7. Ahí está, listo, ahí lo entendí. Tiene que ser las dos cosas. Claro, claro. Tiene que pasar las dos cosas. Ese usuario tiene que haber hecho una reseña de mayor o igual a 7 y ninguna de menor a 7. Perfecto. Entonces sí o sí vamos a tener que separar la de mayor a 7 y la de menor a 7. No va a Sí, quedar otro. son preguntas distintas, sí. Exacto. Bien, bueno. Sí, yo sabía que esta era la consulta más difícil de todas, la 5. Por eso les había dicho que no va a ser así en el examen, que la primera valga exactamente lo mismo que la última. Fíjense el nivel de abstracción que tienen que llegar a tener en la última para resolver con respecto a la primera, que es un group by, ¿no? Por ahí lo difícil está acá en el group by. Después, y el year tal vez. El resto no tiene mayor complejidad. Cosas que no se evaluaron en este modelo de parcial y tranquilamente podría ir en el parcial es having. No hay ninguna con having acá. Podría ir tranquilamente. Distinct en el count, ¿sí? Que en algún lado pida que sean, que cuenten pero sin repeticiones. Eso podría ir también tranquilamente. Bueno, left y right, acá se usó, en una se usó, acá, pero ténganlo sabido y puede ser evaluado. ¿Y qué más? Some, pero ahí no creo que haya mucha dificultad, pero justo en esta caso da la casualidad que Sam no se usó. El resto me parece que se usó todo, order by, top, distinct. Bien. Por las dudas, entonces no olviden esos temas, ¿sí? Sobre todo el having, que a veces cuando lo usan, no lo usan correctamente y lo confunden con el where. ¿Bien? Practiquen eso.
para no tener ese error, y el resto me parece que va a andar bien, ¿sí? Así que bueno, yo les voy a preparar 1 o 2 modelos más de parcial, no van a tener que ver con esto me refiero a esta base, pero por lo menos como para practicar un poco más. Y bueno, el lunes ya es cuestión de tranquilos y tranquilas, hagan el examen, tiempo van a tener, y bueno, lo mejor, ¿sí? Si no, ahí va a haber recuperatorio, no se preocupen. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Ninguna más? Sí, los ejercicios de consultas anteriores, por ejemplo, todo lo que era joins se puede hacer con subconsultas, y los que eran de funciones de resumen lo pueden hacer también con subconsultas en lugar de funciones de... O sea, la función de resumen la van a tener que usar igual, pero al usar una subconsulta para generar el dato, también lo pueden resolver. Igual, no sé si una manera de practicar por ahí sería tratando de buscar una subconsulta donde no estaba pensado, porque por ahí lo lleva después querer resolver todo con una subconsulta y capaz que se la complican. Lo ideal por ahí es usar la herramienta adecuada en el momento adecuado y, y listo. Y si les quedó claro cómo usar subconsultas, no saturarse, ¿sí? Pero bueno, si lo quieren hacer no hay problema, siempre y cuando después no traten de resolver por ahí todo con una subconsulta cuando no hace falta, ¿sí? Por ejemplo, un montón de joins se pueden resolver con un montón de subconsultas, pero me parece que es más fácil con joins. Si anda de vuelta, yo no se los voy a cuestionar, pero creo que lo tienen que dejar lo más simple que puedan, ¿no? A nivel lectura. Bueno. Y mira, Hernán, si pones varias maneras para el mismo ejercicio, todas tienen que andar. Si hay por lo menos una que anda mal, está mal el enunciado, ¿sí? Vos lo que me planteas ahí es, bueno, te doy alternativas, pero todas las alternativas tienen que andar. Así que por ahí te conviene no hacer eso. Bien. Bueno. Entonces, listo. Les estoy viendo las dudas que surjan en la semana, y bueno, el lunes que viene arranca a las 8 el examen, ¿sí? 8 y 90 minutos. Bueno, hasta luego, chicos. Sí, Jerónimo. Hasta luego, profe. Quería preguntarle, ¿el mismo modelo de parcial lo podrá subir a mitad de semana? Sí, mira, cuando yo haga push ahora, vos vas a ver 2 archivos. Vas a ver modelo parcial resuelto, que es este, y modelo parcial no resuelto, que es solo los enunciados. Abrite ese y laburalo. ¿Está bien? Y después yo les voy a subir unos PDFs también a avisos, y lo voy a subir a GitHub, donde va a haber parciales viejos que no van a tener el DER, sí lo tienen. Lo que no van a tener son los datos, ni la creación. No van a tener el SQL. Pero se puede resolver igual, ¿no? Obviamente. Bien. Jerónimo, Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿cómo estás? No me estoy dando cuenta cuando tengo que usar el from y con el select adentro, o sea, armar una nueva tabla. No me doy cuenta cuándo identificar eso para hacer una nueva tablita de esas. ¿Algún tip o algo para darme cuenta o sigo practicando y...? A ver si podemos encontrar algún... Hay uno que hiciste, el 5 me parece. En el 5 lo hice, también lo hice en el 3. El 3. Fíjate, si yo no hubiese... Tratá de no ver algunas cosas de la consulta. Tratá de focalizarte en esta de acá. De hecho, la puedo copiar Igual y... Ángel no estamos viendo nada. Ah, claro. Así es más fácil no ver. Bien. Ahí sí se ve.
me llevo acá, esta es la consulta de la que partí, ¿no? Entonces, el objetivo de esta consulta era saber cuántas veces la persona figuró. Era un alumno y cuántas veces un instructor, ¿no? Exacto. Entonces, y después lo que pedía en realidad era que haya figurado alguna vez como alumno y nunca como instructor, por ejemplo. Entonces, para resolver eso es bastante complejo y tratar de resolver todo en una misma consulta a veces o no se puede o por ahí es más difícil. Entonces, mirá la subconsulta como, para generar una columna, como una función. Entonces, como que a esta función vos le pasas como parámetro el ID de datos personales y te devuelve cuántas veces fue alumno o cuántas veces figura en inscripciones. Y lo mismo para cuántas veces figura como instructor, ¿no? Así que en este caso, mirá la subconsulta como una especie de función. Entonces, cada una te va a devolver un valor que es cuántas veces el usuario fue alumno, cuántas instructor. Ahora, si vos quisieras después comparar eso con un Word, tendrías que volver a poner la función esa, por así decirlo, porque como que no lo podés guardar como nombre de columna, así nomás, ¿sí? Entonces, si yo quisiera preguntar si son iguales la cantidad de veces que fue alumno y fue instructor, tendría que hacer así. Esto Tendría que calcularlo de nuevo, claro. las personas que de la misma cantidad de veces fueron alumnos e instructor, ¿ves? En todas se empatan. Ahora, como esto por ahí es complejo de ver, ¿no? De que el mismo dato que generás lo volvés a usar en el Word, lo que podés hacer es, bueno, si esto ya era mi fuente de información, si esto ya me servía a mí ejecutándolo para saber, ¿no? Para cada persona cuántas veces fue de cada rol, entonces lo que podés hacer es decir, bueno, eso va a ser mi from, y como tal le tengo que poner un nombre, por ejemplo, Magdalani. Y ahora, Magdalani es todo esto. ¿Sí? Claro. Entonces, yo puedo decir Magdalani punto y todas las columnas que generé en la subconsulta de adentro. Y dentro de esas están can de alumno y can instructor. Entonces, puedo traer solo los apellidos cuando, por ejemplo, no sé por qué le puse Magdalani porque es larguísimo. Sí. La parte es bastante difícil de escribir, ¿eh? Magdalani punto Kant alumno sea igual a Kant instructor. Magdalani. Vamos a ponerle aux. Sí, más fácil. Más fácil de escribir. Kant instructor. Bien. Te falta el where ahí. Claro. Bueno. Entonces, ahí, esto que se había calculado con una subconsulta, como ahora directamente forma parte del from, ya se puede acceder como campo, como columna, ¿sí? Porque es la columna de aux. Entonces, ahora este te va a dar como resultado lo que nos daba antes. Incluso si le quisiéramos decir que, bueno, por lo menos haya sido alguna vez instructor, entonces podemos poner así, muy fácil, y con el otro tendríamos que volver a llamar de vuelta a esta consulta para volver a traer el dato. ¿Sí? Entonces, claro, ¿no? en este caso queda mucho más fácil después de acceder a la información que ya calculaste. Claro, perfecto. Pero no sé, no sabría decirte si una receta como para decir, bueno, acá hay que usar una subconsulta en el from, por ejemplo. No, sí, lo vas armando y te das cuenta cuando tenés que hacer más preguntas y reutilizar, va un... Claro. Si quedaba acá, si quedaba con esto solo, para cada persona, cuántas veces fue instructor y cuántas veces fue alumno, no, ya está. Con esas dos subconsultas, seleccioné mal, con esas dos No, creo que no te va a dejar porque... Ahí. es suficiente, ¿sí?
Estas dos generan los datos necesarios para cada alumno y ahí estamos. Ahora, si con esas dos que fueron generadas con sus consultas, además tenés que hacerte preguntas o alguna cosa más, entonces ahí te conviene, por ahora, porque podemos saber más cosas, pero por ahora te conviene usar eso, ¿sí? Si tuvieses que ordenar por esto o por esto otro, el order by sí acepta el nombre de la columna o el número de columna. Pero para un where necesitas sí o sí o volver a escribirle a su consulta o hacer esto. Claro. Darle un alias a la subconsulta. Exacto. Claro, perfecto. Ahora ahí lo entendí bien. Bueno, gente, nos vemos. Gracias, Ángel. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, gracias Ángel. Hasta luego.